Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta última programación de Masterclass Teología y Ministerio. Mi nombre es Lía Salinas, sirvo como la directora de la Oficina del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore y como la chair para la Región Episcopal 4 para el proceso del quinto encuentro. Esta serie de Masterclass Teología y Ministerio es traída a ustedes gracias al patrocinio de las 7 diócesis que forman parte de la región episcopal 4, que son la arquidiócesis de Washington, la arquidiócesis de Baltimore, la arquidiócesis militar o castrense, la diócesis de Arlington, la diócesis de Richmond, la diócesis de Wheeling, Charleston y la diócesis de Wilmington. Tenemos hoy en día a María Teresa Luque, quien nos va a dirigir como maestra de ceremonia, como facilitadora de esta conversación. María Teresa es una miembro de las comunidades eclesiales de base de la Arquidiócesis de Baltimore. Gracias, María Teresa, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lía, a ti y a todas las personas que están en este momento presentes. Hoy tenemos una masterclass muy especial. El nombre es Una ecología desde el corazón hacia una ecología integral desde la Laudato Si. Y tenemos como invitada muy especial a Tania Ávila Meneses, a quien voy a presentar luego de que hagamos una oración muy especial para esta oportunidad. Entonces, Lía, te pido el favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Muchísimas gracias, Lía. Bueno, ahora quiero hacerles una presentación de una persona muy especial que nos va a acompañar hoy. Antes quiero decirles realmente, Laudato Si quiere decir alabado seas, Señor, que viene es el nombre de la encíclica que el 24 de mayo del 2015 dio a conocer el Papa Francisco a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre el cuidado de la casa común. Bueno, les voy a contar
Tania Ávila Meneses, quien nos acompaña hoy, es boliviana, es descendiente quechua. Tania es teóloga, laica, con estudios en misionología y formación en semiótica por la Universidad Católica Bolivariana. Consultora independiente con experiencia en gestión de espacios formativos en asuntos de diálogo intercultural, ecología integral, sinodalidad y teología desde los pueblos, con una metodología basada en símbolos que genera diálogos en espiral con espíritu ecuménico. Tania está abierta al diálogo y a la cooperación interreligiosa que tiene como prioridad la opción preferencial por los pobres y excluidos. Hace parte de la red de teólogas amerindia, es miembro de la Comisión de Ecología Integral de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, parte del Eje de Pueblos Indígenas y el Núcleo de Mujeres de la Red Panamazónica. Participó como auditora en el Sínodo para la Panamazonía y tiene publicaciones en Amerindia y en la red y en la revista Nicrisia. Tania insiste en que un diálogo intercultural no es solo entre culturas, también con economía, que sustenta la conversión integral, pues no se puede separar lo espiritual de lo cotidiano. Según Tania, todos vivimos dentro de la casa común, por lo cual las estructuras sociales y eclesiales deben ser un trabajo en común, es tarea de todos, pues eso es cuidar la vida, tener vida en abundancia. Lo que pasa en la Amazonía tiene consecuencias planetarias. No es un problema local, sino que es global, pues uno de los mandatos más importantes es cuidar la vida y administrar la creación. Afirma Tania que hacer vida la Laudato Si, el cuidado de la casa común, es una responsabilidad urgente, pues el daño causado es tan grande que si no tomamos acciones hoy mismo, nuestras vidas corren grave riesgo. Necesitamos de una conversión mental personal que pasa por la necesidad, en primer lugar, de ecologizar nuestros corazones. Diciendo esto, les presento a Tania, nuestra invitada especial para esta formación ecológica. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, María. Un gusto estar con ustedes y poder compartir eso que nos hace latir los corazones, porque somos parte de esta tierra, ¿no? Somos parte de esta casa común. Conversando con Lía y con María, pensábamos en un título que puede recoger, ¿no?, todo lo que implica la Laudato Si. Y realmente creo que es una ecología desde el propio corazón, ¿no? Desde nuestros corazones. Y solo así podemos ir construyendo una ecología integral en cuanto nos conectemos con nosotros mismos como seres frágiles, a la vez fuertes, que estamos hechos de tierra, de aire, de fuego y de agua. Yo les voy a pedir que ahí donde están puedan identificar, donde pueden escuchar y sentir los latidos de su corazón. No sé si en su muñeca o en el cuello, donde les sea más factible, donde pueden escucharlo. Esos latidos son los mismos latidos que tienen los árboles, que tiene la tierra. Son los latidos que nos hacen darnos cuenta de que estamos vivos y de que somos parte de esta belleza que es la vida, que es frágil, pero que a la vez es fuerte. Quisiera primero comentar, ¿no?, cómo hace una opción el Papa Francisco por asumir el nombre de Francisco a partir de Francisco de Asís. Y está muy inspirado en el caminar de Francisco de Asís. En esa frase, ¿no?, de repara mi iglesia, pero no de una iglesia que es infraestructura, sino de una iglesia que somos los seres humanos, que es cada persona y que es el conjunto de la humanidad dentro de la casa común.
la misma casa común, que hay que reparar de modo integral, reconstruirla entre todas y entre todos. También Laudato Si es parte de una eclesiología misionera que tiene un corte sociocultural, como dice Rafael Luciani. Se va entretejiendo desde Evangelii Gaudium, que es como la hoja de ruta del camino que propone Francisco para una iglesia en salida. Viene Laudato Si en el 2015, se va completando con Querida Amazonía a partir de la experiencia del sínodo para la Panamazonía, y hace pocos meses nos regala Fratelli Tutti, ¿no? Cómo va mostrándonos que las relaciones dentro de la casa común son con la naturaleza, pero también entre las personas. Entonces podemos identificar a este proceso como un proceso de conversión relacional. Quisiera compartir un video que hace una síntesis de la Laudato Si. Miren, perro. El Papa Francisco nos ha escrito una carta dirigida a todas las personas que vivimos en el planeta, motivándonos a proteger la tierra, nuestra casa común. En la carta dice que la tierra es un regalo de Dios, llena de belleza y maravillas, y sus frutos nos pertenecen a todos. Pero estamos viendo que nuestra casa común nunca ha sufrido tanto dolor y abuso como ha sufrido en los últimos 200 años. Nos estamos desarrollando a un ritmo mucho más rápido de lo que podíamos imaginar. Estamos tratando la tierra como si tuviera un sinfín de recursos. Unos pocos estamos tomando más de lo que corresponde, limitando los recursos disponibles para futuras generaciones. Estamos despojando a la tierra de sus bosques naturales, contaminando las aguas, los suelos y el aire. Las plantas y los animales se extinguen de forma alarmante. La tierra, nuestra casa, se parece cada vez más a un inmenso basurero. Nuestro consumo creciente de combustibles fósiles contaminantes, sobre todo de carbón, petróleo y gas, está contribuyendo al cambio climático, uno de los desafíos más grandes al que nos enfrentamos hoy en día. El cambio climático nos afecta a todos y a todas, pero son las comunidades más pobres quienes sufren más. Estamos en un momento crítico, en el que el futuro de nuestra casa común está amenazado. Y a pesar de ello, parece que no hay un cambio en el estilo de vida de las naciones ricas. La enorme distancia entre ricos y pobres continúa creciendo. Entre las personas atrapadas en la pobreza, con pocos o ningún recurso, y las personas que siguen aumentando su consumo y residuos, dejando un rastro terrible de desechos y destrucción. El mundo digital nos contamina también con ruido y distracciones. Nos impide aprender a vivir con sabiduría, pensar profundamente y amar con generosidad. Las relaciones reales son reemplazadas por amistades virtuales, que podemos elegir rechazar o aceptar, pero son superficiales, lo que nos deja insatisfechos o nos provoca una nueva sensación de aislamiento. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. La juventud exige un cambio. La juventud quiere construir un futuro mejor, uno que tome en serio la crisis medioambiental. Bueno, esta es una descripción de todo lo que está pasando en el planeta, toda la destrucción que estamos causando los seres humanos y que lamentablemente al mismo tiempo es nuestra propia destrucción, porque al ser parte de la casa común es imposible que el daño que hacemos a la casa común
no repercuta en nosotras y en nosotros. Y eso nos muestra de que todo, absolutamente todo está interconectado, ¿no? Y si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, nos dice Laudato Si 117. Por mucho tiempo, como iglesia, hemos pensado que el ser administradores, como se ha leído el relato de la creación, nos permitía poder destruir, extraer de manera descontrolada todos los bienes que tiene la naturaleza. Sin embargo, lecturas que están siendo más actuales y en mayor sintonía con esta pertenencia e interconexión nos muestran que nosotros somos parte. Y si bien necesitamos consumir, podemos hacerlo de manera ordenada y cuidadosa. En ese sentido, somos co-creadores de nuestra propia historia. El cuidar la madre tierra, el cuidar la naturaleza nos hace parte de la creación, nos hace co-creadores, ¿no? Quisiera compartir lo que nos dice el Papa respecto a esta corresponsabilidad que implica. Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas, que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Aquí el Papa ya nos plantea un desafío mucho mayor, ¿no? El ambiente, esta casa común que habitamos, tiene derechos, no solamente nosotros como seres humanos, sino también la casa común. Eso implica que no somos dueños, sino somos quienes vamos conservando y que hay una corresponsabilidad. Por otra parte, nos decía el Papa que lo que vamos haciendo al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos. Perdón, Tania. Sí. Perdóname que te interrumpa. Quisiera hacerte una pequeña pregunta en este momento. ¿Qué podemos realmente considerar como el medio ambiente? Porque muchas veces pensamos el medio ambiente como el aire contaminado, pero no pensamos un poco más. Si nos puedes aclarar un poco esto. Muchas gracias, María. Antes quisiera contarles una anécdota, ¿no? Durante el recojo de información para el Sínodo para la Panamazonía, tuvimos un encuentro de pueblos indígenas, que era en Leticia, en Moniliamena, en una maloca, en una casa común. Y su líder espiritual nos decía, ustedes y los otros tienen medio ambiente. Claro, porque solamente tienen ya la mitad, porque la otra mitad la han matado. Entonces, él insistía en que había que llamarle bioma, ¿no? Que es porque es parte que tiene vida, que late por sí mismo, y no es medio ambiente, sino que es todo un sistema. Ahora, al ser un sistema, no es solamente aguas contaminadas o solamente el aire que contaminamos. El ambiente, la naturaleza, es absolutamente todo. Y más si nosotros asumimos que somos parte de él.
es el agua, es el aire, es la tierra, y junto con la tierra está toda la madera, todos los árboles, las montañas, el conjunto de lo que es la casa común, como casa. Está cada río que son como venitas en la frente, dice el Papa en Querida Amazonía, ¿no? Venitas en la frente de esta madre tierra. Pero el ambiente también son las relaciones, ¿no? Las relaciones que generamos con el agua, con la tierra, con el aire, pero entre nosotros como seres humanos. Y también con las generaciones del pasado y las generaciones del futuro, aquellas que están en camino. No podemos pensarnos fraccionados, solo es este mi momento y los demás han vivido lo suyo y los próximos vivirán lo suyo. No, todos estamos interconectados. Y eso nos hace como muy vulnerables, ¿no? Porque ya no es ahora que yo voy a consumir y estar súper bien y cuidar solo de mí y de mi familia en este momento, porque tengo la fuerza ética, la fuerza de espiritualidad, esa llamada de Dios a cuidar no solo el presente, sino también el futuro. Y no solamente a mi entorno familiar y de amigos, sino también el lugar que habito y las relaciones que gestiono, las relaciones que voy creando cada día. En ese sentido, el ambiente es todo el sistema de vida que vamos habitando y del cual somos todos y todas parte. Y ese ambiente, esa casa común que habitamos y de la cual somos parte, está en crisis. Y Laudato Si nos dice que no hay dos crisis separadas. O sea, no es que los seres humanos están en crisis y también el ambiente. No, hay una sola crisis y es una crisis socioambiental. Es compleja y se puede percibir, se puede intuir líneas para una solución, pero se requiere de una aproximación que sea integral. Yo creo que es absolutamente necesario, principalmente ahora que estamos viviendo una etapa de pandemia con todo lo que implica, que es la primera vez que vivimos como generaciones, es oportuno ver la crisis como amenaza y como oportunidad. Es una oportunidad para sentir en nuestra piel, en nuestra vida cotidiana, esta interdependencia con el ambiente y con las otras personas. Y también es una amenaza porque, como dice el Papa, no, nadie se salva solo. Si yo no logro cuidarme, no estoy cuidando a los demás. Entonces nuestra responsabilidad se suma. Hagamos ese ejercicio de ver esta crisis, que es una sola, no son dos crisis. Esta crisis socioambiental como una amenaza y una oportunidad. Esta amenaza a la vida integral, la del ser humano y la de la casa común, está como enraizada en una inequidad planetaria que vivimos. Hay una sobreproducción porque todo el sistema económico y el sistema de mercado está fundado en la extracción de recursos de la tierra para generar consumo, un consumo indiscriminado, un consumo que llega a ser innecesario. Vamos creando necesidades que no son necesarias. Eso lleva a que haya que descartar mucha comida y muchos objetos. Y con eso vamos ensuciando la tierra, ¿no? Y como dice el Papa Francisco, poco a poco vamos haciendo de esta tierra un gigante basurero. Y ese basurero es el que nosotros tenemos que habitar, llenos de bolsas, llenos de desechos químicos, de desechos que están en el aire, que están en la tierra y que están también en nuestros cuerpos.
Sin embargo, la solución, más que solución, el proceso de sanación también es interdependiente, también es comunitario. Y de cierto modo se funda en el misterio de la Trinidad, en esa capacidad que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de co-crear el mundo, de cuidar al ser humano y a toda la creación. Quisiera que le pongamos atención con el corazón a esta canción que ha sido como emblemática para Laudato Si. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos. María, ¿alguna consulta, algún comentario hasta por aquí? Estás en mute, María. Bueno, yo creo que en este momento hacer un pequeño corte. Esta canción me ha tocado el alma, ¿sí? De que todos estamos todo está interconectado y nosotros hacemos parte de esa interconexión, de esa conexión y somos responsables todos de todos. Yo creo que es algo que me parece muy interesante que nos quede muy claro a partir de esta, bueno, de lo que nos ha dicho hasta ahora Tania y de esta canción. No sé si alguna persona en este momento tiene alguna pregunta o continuamos. O si en algún momento llegan a tener alguna pregunta, por favor pónganla en el chat. ¿Ok? Yo creo que sigamos. Tania, gracias. Y también se puede abrir los micrófonos y se lanza la pregunta o el comentario. Exacto. Bueno, yo quisiera que vayamos afirmando 3 ideas clave desde Laudato Si, ¿no? 1, que todo está interconectado, absolutamente todos y todos, todos y todo, ¿no? Por otra parte, que cada ser que hay en la naturaleza, que hay en la casa común, tiene valor en sí mismo, no porque sea útil al ser humano, no, sino que todos los seres tienen valor en sí mismo. Y lo tercero, que hay una sola crisis, que es una crisis socioambiental, porque somos parte de esta casa común y no somos aparte, sino somos parte.
Y para ir cuidando, como nos decía la canción, porque también el cuidado de la casa común, que es nuestra corresponsabilidad, es interdependiente porque necesitamos de toda la humanidad para hacerlo, implica una conversión desde el corazón, ¿no? Es una experiencia de cambio que brota del corazón del ser humano que se compromete, que se acerca y se hace humilde haciéndose parte de esta casa. Y es imposible hacerlo de modo personal. Necesitamos hacerlo entre todas, entre todos. Necesitamos caminar juntos. En sinodalidad sería la palabra. Ese camino que se hace en diálogo, que se hace en discernimiento para tomar decisiones que cuiden el bien común y no solamente el bien de un sector o el bien de una persona. Y ese camino implica co-cuidado de la relación de con quienes estamos caminando. Es un desafío que necesitamos abordar, porque esta interdependencia hace que nos vayamos construyendo como un nosotros, donde mi aporte es tan valioso como el aporte de Lía, es tan valioso como el aporte de María, porque eso que vamos co-creando, que vamos entretejiendo como esta red, ya no es ni mío, no es de María, ni es de Lía, es de todos nosotros. Es algo que va a cuidar la humanidad y también va a cuidar la casa común. Entonces, este cuidado que queremos tener con la casa común y con los seres humanos que habitamos en ella, necesita un camino conjunto, un camino sinodal, porque vivimos en una realidad de interdependencia, donde construir un nosotros, reconociendo la individualidad de cada uno, es fundamental para sanar la tierra, para cuidar las relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza. Y un ejemplo de cuidado, un ejemplo de cuidado a la naturaleza y también a las personas que habitan. La naturaleza ha sido el sínodo para la Panamazonía. Ha sido y sigue siendo, porque es un proceso, no es un evento. Busca un cambio paradigmático, no solamente pragmático, inmediato. Y ese sería como de lo grande, de Laudato Si, de lo universal, de lo global. Vamos a acercarnos a lo local del bioma amazónico. Y aquí les comparto otra figura de corazón, ¿no? Porque también esta conversión es de corazón y en comunidad. Pero ¿por qué la Amazonía? ¿Por qué se elige? ¿Por qué se piensa? ¿Y por qué se hace este sínodo para la Panamazonía? Comparto el video que nos va contando los bienes que tiene el bioma panamazónico.
Bueno, la Amazonía es un espacio desde donde podemos aprender. Es un bioma que late igual que el ritmo de nuestros corazones, que sufre todas las violencias del extractivismo, pero que tiene una diversidad cultural increíble. Por eso es que hay un sueño cultural y un sueño social, porque son diversas realidades que van mostrándonos lo valioso que es cuidar la casa común. Tienen una ecología increíble que va cuidando no solamente el sistema interno de este bioma, sino también el sistema externo para toda la humanidad. Una pregunta, ¿cuántos vasos de agua toman ustedes al día? Pueden hacerlo con las manos también. 4 por allá, Gerson, 5 más o menos, Lía, 10, Manuel, Clotilde 10, 8. 3, 8 por allá. Bueno, les cuento a todas y a todos que de esa cantidad de agua que ustedes toman, 2 vasos se lo deben a la Amazonía. Entonces, no es solamente si se daña el sistema de los ríos de la Panamazonía, también nos estamos quitando esos 2 vasos. Entonces, Hilario, son 2 vasos menos, te quedarías con 1. Lía, te quedarías con 3. ¿Se imaginan la deshidratación que se iría generando? Eso sin contar que la Panamazonía tiene una capacidad de entrar en diálogo con los Andes que hace que toda la humedad que se genera al evaporar el agua se contenga en pequeñas partículas junto con el bosque y se generen como ríos aéreos que con el golpe que genera todos los Andes, toda la cordillera, se van transformando en pequeñas partículas que nutren la tierra y conservan la humedad. Por lo tanto, aparte de esos 2 vasos de agua líquida que le debemos a la Amazonía, también le debemos el agua que está contenida en los alimentos que comemos. En el caso de los argentinos, tienen muy buena producción y tienen la capacidad de exportar a distintos países. Pero esa tierra de esa zona es fertilizada también por esta capacidad que tiene la Panamazonía. Entonces se quedarían sin esa capacidad de exportación de alimentos y sin la calidad de carne que tienen para exportar y para consumo interno. ¿Ustedes ubican cuántas veces respiran en el día? Y así, si hacemos un momentito consciente, ¿cuántas veces hemos respirado en este momento consciente? Vamos con las manos. 8, María. Nadie más ha respirado. Manuel, ¿cuántas veces has respirado? Unas 8 también. Bueno, les cuento que de cada 2 respiraciones, una bocanada de aire le debemos a la Panamazonía. En todo el mundo. No solamente quienes habitan la Amazonía, sino todos y todas. Porque va purificando el aire. Entonces le debemos la respiración, le debemos el aire que está siendo tan necesario en este tiempo y más en tiempo de pandemia. Le debemos la producción, también le debemos el agua que tomamos y son las razones una de muchas de las razones por las cuales se lleva adelante el Sínodo para la Panamazonía. Pero hablemos de las culturas, de los pueblos que habitan.
hay más o menos 115 pueblos no contactados. Y hay muchísimos otros pueblos, pueblos indígenas, amazónicos, ribereños, urbanos, semiurbanos, que tienen grandes conocimientos, que guardan una inmensa posibilidad de dónde aprender. Ellos tienen mucho para compartirnos. Y entre esos conocimientos valiosos, vamos a destacar uno por la temporada, los conocimientos de la medicina ancestral. Se tiene todo un protocolo en la Amazonía peruana, y creo que también en la colombiana, para el cuidado y la contención del COVID. Por otra parte, hay una serie de estudios, incluso para el tratamiento del cáncer, que vienen de las plantas que se tienen en Amazonía. Toda esta sabiduría se perdería si no sabemos respetar el espacio geográfico y la vida tal como es de cada pueblo. No se trata de invadir y absorber las culturas, no se trata de invadir y hacer proselitismo, eso no es evangelizar. Se trata de ir al encuentro, a un encuentro intercultural, un encuentro que sea de interaprendizaje, donde yo me enriquezco y enriquezco a la otra persona. Pero para ello necesitamos reconocernos como personas iguales en dignidad, iguales en dignidad, iguales en capacidad. A lo que el Papa nos muestra como poliedro. Un poliedro donde cada pueblo tenga su propio rostro, su propio conocimiento, su propia cosmovisión, y podamos reconocerla con todos esos valores. Para lograr esto, nos toca deconstruir, ¿no? Deconstruir el sistema de relaciones de poder con las que estamos viviendo. Necesitamos construir relaciones horizontales. Saber que yo valgo tanto como la otra persona vale, que mi cultura, mis conocimientos, mis búsquedas son tan valiosas como las de la otra cultura, las del otro pueblo. Y este ejercicio cuesta bastante, sobre todo en un contexto donde nos han enseñado por sistema social, político, educativo, de que estamos aquí para competir y no para colaborar. Y por eso la invitación de este proceso sinodal, ¿no? A una conversión integral, a un proceso de conversión integral, que implica desaprender nuestros modos de relación para aprender a partir de nuestra experiencia actual y continuar reaprendiendo, porque los pueblos, la vida no es un museo que se queda estático, sino va moviéndose continuamente. Entonces, el proceso de conversión integral necesita esta capacidad de desaprender, de aprender y de reaprender continuamente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Algún comentario? Bueno, yo quisiera pensar que desde la experiencia de la Amazonía, que nos has explicado tan espectacularmente, porque muchas veces nosotros pensamos que la Amazonía son selvas y resulta que hay tantas cosas en la Amazonía, pero desde esa experiencia amazónica es el mundo entero, es el cambio para el mundo entero. Sí, es de lo que nosotros tenemos que ser conscientes, de ese cambio para el mundo, de ese
cuidado para el mundo, cuidado de la casa común, que no es solamente esta que nos aporta tanto, sino de cada espacio que tenemos a nuestro alrededor. No. Sí, y para entrar en ese punto, María, te propongo que veamos este video. Perfecto. Que nos muestra cómo todo esto que pasa en la Amazonía también pasa en lo cotidiano, en el lugar que estemos. Entonces salimos de este punto local del bioma amazónico para volver a lo global, porque al ser una casa común donde todo está interconectado, lo que pasa allá también pasa en mi propia vida. If a tree is felled in the Amazon rainforest, do we feel the impact here? Perhaps you know that despite our best efforts, the destruction of the Amazon continues at the rate of 1.72 million trees a day. Perhaps you know that deforestation could turn the rainforest into a savanna. But do you know why the Amazon matters? In the Amazon, when trees are felled, roads are built, rivers are dammed, land is mined, and decisions are made with too little consideration for this vast and extraordinary natural treasure. It is not just the Amazon that suffers. The consequences are felt around the world. The global population is increasing, and with it, the demand for farmland, food, and infrastructure. The push for economic growth is prioritized over long-term ecological stability. The Amazon has never been under greater pressure. Above the forest canopy, scientists recently discovered a flying river. Huge volumes of water vapor are released into the atmosphere by the trees below. It flows across South America, bringing vital rain to areas we all rely on for commodities, such as soy, sugar, and coffee. But tree by tree, the Amazon is shrinking, disrupting the flying river with devastating consequences. Extreme weather events are already on the rise, impacting supply chains, raising prices, disrupting operations, destabilizing markets, and even governments. How will that affect you? We can all make a difference through the choices we make. We all have a responsibility to be part of the solution. For 50 years, WWF, the world's leading conservation organization, with the support of people like you, has been safeguarding the future of nature. If a tree is felled in the Amazon... En el video podríamos ver muchas de las consecuencias que hay y que podría seguir habiendo, porque ya las hay si seguimos destruyendo la Amazonía. A veces pensamos que yo no destruyo la Amazonía, no porque estoy súper lejos, yo estoy en un lugar que es valle y está lejos de la Amazonía. Ustedes están al otro lado de nuestra América y da la impresión de que yo no la estoy destruyendo. Pero fijémonos solamente en que nuestro modelo de desarrollo hace que se vaya arrinconando los espacios para crear ciudades. Donde hay ciudades, no importa dónde sea en Colombia, sea en los Estados Unidos, sea en Latinoamérica o en Europa, donde hay ciudades, hay una sobrepoblación. La sobrepoblación va a hacer que se necesite mayor cantidad de comida. Para producir comida hay que deforestar grandes extensiones de territorio para sembrar aquello que se necesita. Sobre todo si se crea la necesidad de carne y de algunos productos que son como la soya, ¿no? Productos que se siembran así en grandes cantidades y sin respetar los pisos ecológicos y los tiempos de producción.
Cuando se hace la devastación, se va sacando la tierra, se va sacando para producir más comida, resulta que estamos arrinconando a los pueblos indígenas. ¿Qué va a generar eso? Que haya migración, porque se está quedando sin tierra. A raíz de sacar oro o de sacar cualquier otro mineral, se está contaminando el agua, se está contaminando su tierra. Entonces, esas personas tienen la necesidad, no la opción, la necesidad de salir de su tierra y de emigrar a otros lugares. Eso generalmente desemboca en que se crean cordones en las ciudades, en las grandes ciudades, cordones de pobreza. Esa pobreza va a volver a afectar a la ciudad y va a afectar también al lugar de donde han salido. Entonces, todo lo que hacemos en nuestros lugares donde habitamos afecta a la Amazonía. Y lo que le pasa a la Amazonía nos pasa a nosotros. Un riesgo muy grande es perder de vista de que lo elemental que tenemos para la vida humana, para la vida cotidiana, nace en los biomas como la Amazonía. El agua. Un ejemplo que es aparentemente muy superficial. ¿De dónde recogen agua ustedes todos los días? Del grifo. Del grifo, ¿no? Básico. Lo abres y sale agua. Pero resulta que para que llegue a ese grifo hay todo un camino de donde nace el agua, de donde se cuida el agua para que pueda llegar limpia, fresca a las ciudades. O muchos niños están perdiendo la mirada de dónde salen los alimentos, cómo se producen los alimentos. El contacto de sacar una manzana de un árbol es muy diferente a comprar una manzana de un supermercado. Entonces, la falta de cercanía con los espacios territoriales, con la sabiduría que implican estos espacios, nos está haciendo alejados de la realidad, alejados de esta interdependencia, y en el fondo nos está quitando el conocimiento de ser independientes en el cuidado de nuestra propia vida. Somos dependientes de grandes empresas que van a producir, de grandes empresas que nos van a traer a los supermercados y de empresas que nos van a vender el agua. Y acuérdense, la tierra, la casa común, tiene derechos. El agua es un derecho humano. No podemos permitir la venta del agua. Éticamente no deberíamos comprar el agua, pero la necesidad nos obliga a hacerlo. Lía decía que tenía una pregunta. Sí, tiene una pregunta. Gracias, Tania. Me gusta mucho lo que has explicado de nosotros que estamos en los Estados Unidos. Somos migrantes. Hemos salido por X razón de nuestros países. Nosotros acá en Estados Unidos estamos viendo en los últimos años una inmigración que todavía se ve. Es causa de la noticia todos los días, lo que está pasando en la frontera, con los niños, con los inmigrantes, ¿no?, que vienen de toda Latinoamérica. Y yo creo que algo que me gustaría que expandieras un poquito es, ahora en la pandemia, a nosotros acá, este es un país de primer mundo, lo que le llaman primer mundo porque la economía es fuerte. Nosotros como latinos, ahora en la pandemia, ordenamos cosas de estas transnacionales. Amazon, Jeff Bezos se acaba de convertir, ¿no?, después de la pandemia en el hombre más rico del mundo, porque desde nuestro teléfono podemos ordenar un paquete de que venga, o sea, ni sabemos de dónde viene. Y todo lo tenemos accesible. Pero también al mismo tiempo me gustaría que hablaras cuál es esta relación entre estas grandes compañías transnacionales que has hablado un poquito tú.
Nosotros con los inmigrantes, con la gente que viene de Centroamérica, especialmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, los campesinos que han venido de allá nos han venido diciendo la sequía que se está experimentando en este corredor norte, creo que le llaman, nos ha causado a dejar nuestras tierras y buscar ayuda. No queríamos emigrar, pero queremos. Entonces, a lo que voy es, ¿puedes expandir un poquito sobre cómo nosotros estamos contribuyendo? Quizás no pensamos las acciones que hacemos, como dices tú, pero cómo últimamente estas transnacionales afectan lo que está pasando en el medio ambiente. Voy con ejemplos concretos, Lía, porque creo que son muchas empresas, muchas redes de empresas que van afectando, ¿no? Y van provocando todo esto. Yo creo que es necesario repensar nuestro modelo de desarrollo y por lo tanto la economía que implica eso. Porque creemos desarrollo, vivir en la ciudad, vivir con todo a la mano, como decías, y más ahora en etapa de pandemia, a un clic puedes conseguir que te traigan absolutamente todo. Pero, ¿qué pasa? Hay empresas que se dedican a investigar a detalle todo el conocimiento de los pueblos, absolutamente todo. Pensemos en las semillas. La variedad de semillas que se tenía en México, que se tenía en Bolivia, que se tenía en el Perú, se va poco a poco haciendo más reducida. Y esa potencialidad, esa variedad es acumulada y guardada por empresas muy grandes. Pero aunque parece que es cosa de la empresa y de los que siembran, resulta que también nosotros en lo cotidiano estamos impactando en eso. Porque en el supermercado buscamos la fruta perfecta, la verdura que esté súper limpia, lista para cocinar y que no tenga ni el mínimo daño, y además que se vea bella. Eso no es viable si no se produce con químicos. Si no se logra esa calidad, entre comillas, esa calidad visual del alimento, si no se sobrecarga con químicos. ¿Qué va a provocar eso? Que a un corto tiempo esa tierra quede estéril. Al quedar la tierra estéril, el costo del producto va a subir porque van a necesitar producir en otro espacio, pero las personas que producen en ese territorio y que se han quedado con tierra estéril van a tener que moverse del lugar. No porque quieran, no porque estén yendo en busca del desarrollo que nos han vendido, sino porque está estéril su tierra está contaminada. Como dices, se va generando todo el sistema de sequía, contaminación, esterilidad, y por lo tanto hay que huir del espacio. Y no es que estés huyendo por propia decisión, sino porque no hay cómo vivir. Y eso implica que se va a movilizar, que va a haber migraciones, que va a haber desajustes económicos y además que va a haber enfrentamientos entre personas. ¿Dónde queda la dignidad humana? ¿Dónde quedan las relaciones interculturales? ¿Dónde queda el reconocer al otro como mi hermano, con quien tengo que caminar juntos, con quien construyo el reino de Dios cada día? Entonces se polariza, se compite y en medio de eso perdemos conocimientos, ¿no? Porque, como decías, no sabemos de dónde vienen los productos. Si no sabemos de dónde vienen, de aquí a 5, 10 años, ¿sabremos cómo se produce la tierra? ¿Y de dónde vamos a sacar comida para alimentar la vida de nuestras familias? ¿No será que en ese tiempo ya las empresas que han logrado guardar, entre comillas, el conocimiento de la producción de la tierra, nos van a vender
y al precio que ellos quieran. Yo creo que este es un tiempo en el que necesitamos cuestionarnos. Y por eso la insistencia del Papa en que los pueblos son lugares teológicos de donde aprender, porque saben cuidar lo cotidiano de la vida del ser humano y de la casa común. Y creo que es un tiempo de resignificar la idea de conocimiento. Espero haber respondido, Lía. Tania, yo creo que nos quedan cualquier cantidad de interrogantes a cada uno en el corazón y en la mente. Por lo tanto, en este momento quisiera que todos o los que quieran hacer alguna pregunta, abran su micrófono, le hagan alguna pregunta a Tania. Yo creo que esto nos daría para unas cuantas horas más, pero si pueden o si tienen alguna pregunta, yo creo que ese es el momento. ¿Sí, Padre Hilario? Sí, preguntarle a Tania qué consejos o qué líneas podría ofrecernos para que cuidemos mejor nuestra casa común. María, ¿podrías repetirme la pregunta? No logré escucharla. Sí, el Padre Hilario te pide si puedes darnos algún tipo de consejos básicos para cuidar nuestra casa común. No me animaría a dar consejos porque este es un proceso en el que cada uno toma decisiones y son decisiones vitales. Pero sí sugeriría que abramos la mente. No se trata de reciclar o de hacernos veganos. Esta es una cuestión de cambio de estructuras mentales, de cambio de actitudes, pero también de cambio de estructuras. Si bien el reciclar nos ayuda, quizás aprender a producir nuestros alimentos nos evitaría comprar, por lo tanto no habría que reciclar. Por otra parte, veo muy necesario que para cuidar la casa común volvamos a escuchar a los mayores. Generemos espacios de diálogo, principalmente nosotros como generación, porque todavía hemos bebido un poquito de las narraciones de los mayores, pero las generaciones futuras, los jóvenes de 10, 15 años, no lo han vivido. Quizás provocar espacios de encuentro que sean de interaprendizaje y aprovechar ahora que hay una necesidad de conectarnos por las pantallas. Creo que los jóvenes podrían ser muy buenos maestros de los adultos para enseñarles la tecnología y los adultos muy buenos maestros para enseñar la cercanía de la relación. Y esto nos hace cuidar la casa común. Regula el consumo, va transformando la mentalidad de lo que es el desarrollo y va generando un tejido social que puede ayudar y contener las violencias que se generan a los territorios. Excelente, muchísimas gracias. Yo también quería preguntarte, pero creo que ya lo contestaste, sobre los jóvenes, porque yo creo que los jóvenes están quedando atrás en esto, cada vez con más consumo. Me impacta mucho el hecho de las migraciones, porque indudablemente vienen buscando mejores oportunidades, pero acaban en el mismo círculo vicioso de consumir, de tener más, consumir más, y esto me angustia, sobre todo los jóvenes que están creciendo dentro de esta sociedad o dentro de esta cultura del descarte, del consumir y del descartar, ¿no? María, eso me hace pensar en lo que les decía el Papa en el Sínodo de los Jóvenes, ¿no? Les decía, jóvenes, háganse cargo de sus raíces. Y es una vez más decisión de los jóvenes, pero también nosotros tenemos que crear el ambiente para que ellos puedan tomar una decisión libremente. Con tanta sobrecarga de información sobre
el éxito que te da el consumir, los jóvenes no hacen decisiones libres. Y al salir de sus lugares, todos cuando salimos de nuestros lugares, corremos el riesgo de no ahondar en nuestras propias raíces, más bien soltarnos de esas raíces, y eso no nos permite construirnos como personas. Es imposible que un árbol que tiene raíces superficiales pueda crecer, y es imposible que personas que no ahondamos en nuestras propias raíces hacia el fondo y que no construimos vínculos con las otras personas podamos sostenernos. Entonces hay un vacío cultural, llamémosle, un vacío de identidad, y eso hace que sean fácilmente presas de un consumismo desmedido. Y creo que ahí como iglesia podemos jugar un papel muy importante, porque tenemos la posibilidad de crear diálogos, encuentros para fortalecer las raíces nuestras como generación y la de los jóvenes como inspiración, no como imposición o obligación. Una pequeña pregunta, ya pienso que para terminar, después ya te doy las gracias. ¿Hay algún programa que se esté, algún tipo de programas que se estén generando a nivel global o a nivel amazónico para el cuidado? Sí, María. La Red Panamazónica tiene una serie de programas de apoyo, de mirada, de caminar junto con la Panamazonía. También está AMA, que su lema es cuida tu propia selva, o sea, la selva de cemento, las ciudades, y la selva verde, que es la Amazonía. 2 instancias. Aquí conozco una local también en Argentina, y esa es de jóvenes, los cuidadores de la casa común, que son jóvenes que están aprendiendo y reaprendiendo a cuidar la casa común. Y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral tiene una propuesta de celebrar el año Laudato Si, que termina en mayo de este año, pero a la vez iniciar 7 años de vivir Laudato Si, de hacer ese tránsito del conocer, de leer la encíclica, del discernir en nuestras propias vidas a la acción concreta. Entonces se espera que en estos 7 años se tengan actividades concretas que podamos hacer como instituciones, como sectores de la iglesia, y vayamos haciendo de Laudato Si una vivencia colectiva y que tenga un impacto sistemático. Se va a habilitar una plataforma hasta mayo para tener todos los recursos y las posibilidades de hacerse parte de este proceso sistemático y sistémico sobre todo. Pues Tania, como te decía, creo que tendríamos muchísimas horas de estar aquí contigo. Ya el tiempo se nos ha ido un poquito, pero no importa. Creo que ha sido muy positivo. Te queremos agradecer de todo corazón tu aporte tan espectacular. Ojalá pudiéramos continuar en el futuro hablando un poco más y tener todos los recursos, pues conectarnos. Y de nuevo, 1.000.000 de gracias. 1000 y 1000 gracias, es lo único que te puedo decir. Muchísimas gracias a ustedes, María. Ha sido muy lindo compartir con ustedes y ojalá que podamos tejer esta red de cuidado a la casa común y cuidado entre nosotros mismos. Gracias. Manuel, tú tenías un comentario, una pregunta. No quiero que te vayas con... Sí, buenas noches. Manuel, soy compatriota, peruano también. Una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando recién llegué a Estados Unidos hace muchos años, trabajé en una fábrica y era una fábrica que producía cosas absolutamente inútiles, juguetes absolutamente malos,
ridículos, baratos, esos juguetes que se usan una vez y se botan, se rompen, ¿no? Y claro, todo eso, por supuesto, contribuye a la contaminación, a la polución, todo eso. Pero daba mucho trabajo. Esa fábrica que producía tanta basura daba trabajo y había mucha gente trabajando ahí. Y una de las dificultades que yo tengo es para entender esto es, por un lado estamos nosotros malgastando, tirando recursos, pero por otro lado también tenemos este sueño de que todos tengan trabajo y de que haya una economía con la mayor, sin desempleo, sin subempleo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso, ¿no? Si nosotros empezáramos a quizás a deshacernos de todas esas fábricas que producen basura, y no solamente fábricas, sino hay tantos sectores de la economía que son verdaderamente productores de nada, ¿no? ¿Cuánta gente se quedaría sin trabajo y cuáles serían las consecuencias sociales de eso? Entonces, no sé si tenga usted, Tania, un comentario sobre eso. Manuel, tengo precisamente un comentario. No hechos científicos, no un estudio. Pero yo creo que necesitamos repensar a lo que llamamos trabajo. Porque, por ejemplo, el trabajo creativo, donde una persona pone todo su conocimiento, no solamente el suyo, sino el que ha aprendido de las otras generaciones, como es el sembrar la tierra, o tejer, o preparar los alimentos, no es considerado trabajo por el sistema económico en el que vivimos. Y no es, si lo pensamos, no es lógico, ¿no? Porque para sembrar la tierra implica que has tenido que vivir todo un proceso de aprendizaje que no lo vives en una universidad, lo vives en la familia. Entonces, esos abuelos, esos tíos, no hacen también un trabajo de enseñanza que no está remunerado, obviamente. Las mujeres que tejen, en el Perú, por ejemplo, somos vecinos, ¿no? Junto con Bolivia tenemos una variedad de tejidos increíble. Los tejidos transmiten la historia de los pueblos, transmiten también sus expectativas, sus sueños a futuro. Pero todo ese trabajo que hacen las mujeres tejiendo a mano, mujeres y varones, no es considerado trabajo, no es remunerado. Pero sí es remunerado cuando se produce en una empresa donde se hace un tejido de mala calidad y además que plagia las imágenes, los iconos y los símbolos de los pueblos que han recuperado, aprendido y tejido con cuidado. Pero sí, se produciría un caos social, un caos económico si se cierran estas, entre comillas, fuentes laborales. Pero en ese caso también habría que pensar en un sistema que controle la contaminación que generan estas fuentes laborales y que la ganancia que tienen esas empresas tenga que tener también un cuestionamiento ético, ¿no? Y además de ético, también económico. En el sínodo se hablaba de la posibilidad de plantear el pecado ecológico, pero no solamente como algo ideal, sino algo concreto, que estás haciendo daño a tu hermano, porque la tierra es hermana. Y un comentario más, el sínodo, el proceso sinodal para la Panamazonía comienza en tu tierra, Manuel. Cuando el Papa va a Puerto Maldonado y les dice, he venido hasta aquí a escucharlos. Y esa es la clave a la que nos invita Francisco, escuchar. Ver, pero complementado con el escuchar, porque a veces vemos, como en la empresa, ¿no? Vemos trabajo, pero si escuchamos lo que está pasando, tendremos mayor información que nos cuestione y nos remueva para tomar acciones diferentes.
Excelente, muchas gracias. Lía, ¿tienes alguna otra persona? ¿Tiene una pregunta o ya Lía tiene Yo algún tengo anuncio? una inquietud, Tania. Tú estuviste presente en el sínodo y me gustaría que nos compartieras cuando regresaste a tu tierra, Bolivia, ¿qué fue lo más impresionante que tú viviste en ese sínodo? Que pudieras compartirnos. La escucha y el silencio, Lía. Esto que parece polarizado es complementario. La escucha atenta de todos quienes estábamos solamente en la asamblea sinodal, porque ya habíamos vivido mucha escucha a 87,000 personas más o menos en el proceso previo a la asamblea sinodal. Durante la asamblea sinodal había un espacio de seguridad porque te sentías escuchado, escuchada, pero también tenías que escuchar a la otra persona, una escucha recíproca, a pesar de que el otro podía pensar totalmente diferente a ti. Entonces eso para mostrar de que desde estas contradicciones, desde esto que yo no estoy de acuerdo con otra persona, podemos ampliar la mirada, desbordar esas ideas para el bien común. Y para hacer ese proceso de desborde, de búsqueda de algo común, necesitamos del silencio, porque el silencio me permite escucharte con atención y no solamente escucharte desde la mente, sino con todo mi ser. Tenemos un comentario de las personas que nos están viendo en Facebook. Adriana Vizoso dice, la escucha y el silencio es el espacio seguro de encuentro. Y con eso quiero cerrar, agradecerte a ti, Tania, por esta invitación que nos aceptaste. Agradecer a María Teresa también. Cerramos esta segunda serie de Masterclass Teología y Ministerio con broche de oro. Con este mensaje de esperanza y que tú nos traes, Tania, a una conversión, ¿no? Que veamos internamente primero cómo podemos cambiar nuestros corazones para poder contribuir, ¿no? a nuestra casa común. Y simplemente les digo gracias a todos los que participaron. Esta es nuevamente una serie que traemos gracias al patrocinio de las diócesis de la región 4 y esperamos continuar. Es una tercera temporada, esta es la segunda. Si tienen alguna sugerencia, algún tema que les gustaría que nosotros trajéramos, por favor escríbanos, mándennos un mensaje escríbanle a su director diocesano o envíennos un mensaje acá en la página de Facebook. Y con esto cerramos. Gracias, María Teresa, hiciste un excelente trabajo. Gracias también a todas las personas que están involucradas en las comunidades eclesiales de base, aquí en Baltimore, en Maryland y en toda Latinoamérica, porque les debemos mucha enseñanza a ellos. Buenas noches a todos y que Dios les bendiga. Gracias.